Mirada era firme y si Henry tenía alguna duda sobre su determinación, estaba a punto de descubrir la verdad. No vayas en contra de tu destino, princesa. Ríndete, no quiero que eso termine brutalmente. Después de todo, tu familia ha hecho mucho por la mía. Si reconoces esta deuda, ¿por qué traicionas a la corona? Nunca te hicimos nada. Tengo mis razones. Princesa, no lo escuches. Vamos, apunta, no te preocupes por mí. Henry apretó su brazo alrededor del cuello de Guayo, asfixiándola. Ella luchaba por respirar, pero su fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente. Si la princesa no hacía algo ahora mismo, podría perder a Guayo para siempre. Ella tuvo que elegir entre proteger a Madeline o salvar a la única persona que amaba. El rey siempre le había dicho que nunca olvidara su deber como princesa, sin importar dónde estuviera. Lo siento, padre. Si pudiera salvar a Guayo, cualquier consecuencia sería su responsabilidad. Henry, me rindo. Henry gritó de dolor, sorprendido por el hecho de que un oficial de policía como Guayo no se rindiera tan fácilmente. Fue descuidado y terminó recibiendo una fuerte mordedura en el dorso de su mano, lo que le hizo perder el ritmo por un momento. Mientras tanto, la princesa había aceptado su derrota y corrió para proteger a la otra persona. Sin embargo, ese momento de distracción impidió que Henry pudiera eliminarla. Princesa. Guayo abrazó con fuerza a la princesa después de reunir sus últimas energías para dar unos pasos hacia ella. La persona que era más importante para Guayo ahora estaba en sus brazos, ayudándola a levantarla. Incluso Guayo estaba decidida a proteger a la princesa hasta su último aliento. Si tanto quieres protegerla, entonces las voy a eliminar juntas. Señor Henry, espere. ¿Qué pasa, Samuel? El jefe de la Guardia Real se giró para mirar a su subordinado más cercano. Él conocía los detalles del plan. Si estaba allí significaba que también había recibido órdenes directas de Grace. Samuel conocía todos los secretos y estuvo involucrado en la conspiración. Hubo un cambio de órdenes. Debemos capturar a la princesa con vida. Pero estamos tan cerca de terminar esto. Me haré responsable de Grace yo mismo. Pero la señorita Grace ordenó que esta venganza la resolviera ella misma. En ese caso, tomemos a la princesa. Déjame ir ahora. La princesa gritó abrumada por la desesperación, mientras los enemigos la apartaban, mientras que Guayo intentaba resistirse y sujetarla, pero con sus heridas no pudo hacerlo. No podía protegerla por mucho más tiempo. ¿Y qué pasa con el oficial Guayo? ¿Qué haremos con ella? En realidad no me importa, elimínala en el bosque. Señor Henry, hicimos un trato, ¿por qué está faltando a su palabra? Solo soy el jefe de la Guardia Real, no la princesa heredera. A diferencia de ti, yo no estoy obligado a cumplir mi palabra. La princesa, desesperada, intentó liberarse, pero la sujetaron con fuerza. Mientras tanto, ante sus ojos, veía los últimos momentos de la persona más importante para ella. Ya no había más tiempo para confesarle sus sentimientos. Estallido, se escuchó un sonido que venía desde atrás. Samuel cayó al suelo. Entonces, unos pasos rápidos indicaron la llegada de la policía. El señor Watik llegó, que acaba de salvar la vida de su hija. La policía llegó. Llévense a la princesa. Guy observó cómo se llevaban a la princesa, mientras ella misma caía al suelo. Por más que intentaba levantarse o reunir fuerzas, se sentía muy débil. Todo iba en contra del deseo de su corazón de proteger a quien había prometido salvar. Padre, ¿qué pasó, Guayo? ¿Estás lastimada? Llamen al equipo de rescate. Tenemos una lesión grave. La princesa necesita ayuda. Eso está más allá de lo que puedes hacer. El resto quedará a cargo de tu padre y de las autoridades de Madeline. Guay entendió la razón detrás de esas palabras, pero rendirse, ella nunca haría eso. Ella salvaría a la princesa, ella la protegería hasta el final, no importa lo que tuviera que sacrificar por ello. Samuel, vámonos. Esta es una orden. Perdóname, Alteza, pero la princesa ya no es la primera en la sucesión al trono de Madeline.
Ahora que hay una nueva princesa, no hay razón para que obedezca sus órdenes. Si te rindes ahora y haces lo correcto, te prometo que mi padre te perdonará. Solo ayúdame. No escuches las palabras de una princesa sin trono, Samuel. No dejes que la princesa salga a nuestro campo de visión o escape de ninguna manera. Samuel, uno de los guardias reales de Madeline, hizo una reverencia a su superior antes de alejarse del pequeño alojamiento en el distrito. Aquí fue donde estuvo retenida temporalmente la princesa a la espera de la llegada de Grace y otra princesa al día siguiente. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.